Lo que la persona tiene que hacer es tratar de comunicarse o de hacer un diálogo con el simple objetivo de encontrar la verdad, nada más. O sea, que nuestro diálogo con el prójimo, en este caso con el cónyuge, no sea para convencerlo, no sea para ganarle, no sea para humillarlo, no sea para demostrar que yo puedo más que él, que yo soy más inteligente que él, ¿sí? Que tengo más palabra que él, sino el objetivo de la comunicación, en este caso del diálogo, debe ser simplemente para averiguar la verdad, nada más. Shalom para todos ustedes. Empezamos el estudio de esta semana. Nuestro tema es acerca de la paz familiar. Hemos tratado aquí algunos puntos, qué es lo que la persona debe evitar, qué es lo que no debemos hacer para que haya paz en nuestro hogar. Y voy a hacer un resumen un poco breve de los puntos de que hemos ya estudiado y tratado. Entonces dijimos de que varias cosas que hay que evitar para que haya pelea o falta de incomprensión o resentimiento, riñas en el hogar. Primero, es el sentimiento de amenaza o peligro. Porque si sentimos que el cónyuge nos amenaza, que la pareja nos amenaza, lo consideramos como un enemigo, entonces fácilmente nos vamos a enojar. ¿Sí? El segundo punto es que hay que tratar de evitar el orgullo. Porque cuando hay orgullo, eso nos lleva entonces a despreciar y falta de valorar y considerar, en ese caso, al cónyuge. Y luego también dijimos de que hay que evitar el deseo, el impulso a dominar a los demás y a poseer a los demás. Queremos controlar el tiempo de los demás, queremos controlar en este caso el tiempo y las acciones del cónyuge, ¿sí? Pensamos que es un esclavo o una esclava, y esto es lo que nos puede llevar entonces a las riñas y a la falta de paz en el hogar. Y el cuarto punto que aquí tratemos, de que hay que evitar el deseo de apoderarse de las cosas de los demás. En este caso hablamos de su trabajo de los demás, de sus derechos de los demás, en este caso del cónyuge, ¿sí? Queremos aprovecharnos de todo lo bueno que él tenga para nuestro beneficio, aprovecharlo para nuestros beneficios y nuestros placeres. Esto es considerar al cónyuge simplemente como un objeto de placer y no como un amigo, no como un socio. Y junto con este impulso de dominar y aprovecharse del cónyuge, dijimos que hay que aprender a soltar. ¿Qué significa aprender a soltar? Significa que hay que renunciar a nuestros caprichos, a nuestros deseos que no son necesariamente buenos. Porque simplemente puede ser lo que se llama una forma de ver o es un deseo. Que hablemos, por ejemplo, el color de las paredes, la forma de utensilios que tenemos que comer, el tipo de mesa, la comida que vamos a comer en ese día. ¿Sí? Aquí no es ni malo ni bueno que ese día comamos pescado, no es ni malo ni bueno que comamos carne, con la condición de que no cause problemas de salud estos alimentos. ¿Sí? Simplemente sería un deseo, o en el caso más grave sería un simple capricho. De eso hablemos, que la persona tiene que aprender a renunciar. Hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Ahora vamos a continuar entonces con otros puntos que tienen que ver con lo que hay que hacer. Generalmente aquí eran las cosas de evitar. Evitar es como una cosa prohibida. ¿De qué es lo que hay que prohibirse? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que evitar para que haya paz, armonía en el hogar?
Y aquí vamos a tratar otros puntos, que esos puntos generalmente son que lo que hay que hacer, también a veces evitar, pero generalmente va acompañado de lo que hay que hacer. O sea, lo que se llama positivos, que tenemos que actuar. Y uno de estos puntos es lo que muchos ya conocen, que es la comunicación constructiva. La comunicación es importante especialmente en los humanos. Generalmente todos los animales se comunican, aunque sea con señas o con aullidos, con quejidos. Los animales se comunican entre ellos o con su prole, con su descendencia, los animales. Pero el humano tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de hablar. Y esta es una de las semejanzas de Dios, que es el hablar. Así como Dios habló y creó el mundo, así también Dios nos dio a nosotros lo que se llama esta posibilidad, esta capacidad de hablar como un regalo de la semejanza de Dios, porque nos creó a su semejanza y también a su imagen. Entonces, así como Dios creó con sus palabras, nosotros también podemos, los humanos también podemos crear con esas palabras, en el mundo material y en mundos también espirituales. Y así como podemos crear, también podemos destruir con esas palabras. Entonces la comunicación construye y también destruye. El habla, y ya que hablamos de un poco más amplio, no solamente el hablar, sino la forma de comunicarse. ¿Qué quiero decir? De que la comunicación incluye también los gestos. Incluye los gestos, incluye el tono de voz con lo cual se habla, que es un tono musical, ¿sí? Puede ser admiración, puede ser desprecio, puede ser burla, puede ser amor, puede ser odio, la entonación, la música de la que se da a las palabras. Además de el contenido de las palabras, ¿sí? El significado de cada palabra, el objetivo por el que se habla. Todo eso influye en la persona. Si ustedes tienen algún hijo adolescente, le hablan bonitamente, le hablan con palabras suaves, le hablan con un tono amoroso, pero a veces el hijo se da cuenta que ustedes quieren influenciarle, el hijo se da cuenta que ustedes quieren manipularlo y se enoja. Eso tiene que ver con la intención inclusive de la comunicación, en este caso de las palabras. Puede ser un gesto, puede ser un tono, ¿sí? Todo es forma de comunicarse. Y nuestro tema aquí es una comunicación constructiva. Y como ya dijimos, que hay que tener mucho en cuenta esto. Así como con las palabras podemos crear, podemos construir, también podemos destruir. Pero aquí vamos a ponerle a subrayar la comunicación constructiva. Muy bien. Entonces, para que una comunicación sea constructiva, lo que la persona tiene que hacer es tratar de comunicarse o de hacer un diálogo con el simple objetivo de encontrar la verdad, nada más. O sea, que nuestro diálogo con el prójimo, en este caso con el cónyuge, no sea para convencerlo, no sea para ganarle, no sea para humillarlo, no sea para demostrar que yo puedo más que él, que yo soy más inteligente que él, ¿sí? Que tengo más palabra que él, sino el objetivo de la comunicación, en este caso del diálogo, debe ser simplemente para averiguar la verdad, nada más. Aquí hablamos de una comunicación constructiva, y en este caso de un diálogo, ¿sí? Lo que alguien le puede llamar discusión. Si una discusión es con objetivo quién gana en la discusión o quién convence al otro. En el hogar esto no es recomendable. Puede ser recomendable para otros campos, pero no para el campo aquí del hogar. En la familia no hay por qué convencerse, no hay por qué ganarse, ni por qué conquistarse con palabras, sino simplemente averiguar la verdad en el diálogo. Es en el uso de esta capacidad de comunicación, ¿sí? Del diálogo. A veces puede haber un diálogo
un poco diríamos, no para averiguar la verdad, no para encontrar lo correcto, sino simplemente para ayudar al prójimo, para alegrarlo, en este caso al cónyuge, para alegrar al cónyuge, para demostrarle que le apoyo, ¿sí? Es otro motivo del diálogo. Y el diálogo generalmente ya no es diálogo, sino puede ser una simple comunicación, puede ser una palabra, puede ser un gesto, puede ser muchas palabras, o inclusive puede ser simplemente atender. A veces la esposa, ella quiere hablar sus necesidades, sus temores, sus preocupaciones, y lo que el esposo tiene que hacer simplemente es oírla, atenderla, nada más. El hecho de atenderla está comunicándose con ella, con su esposa, en forma pasiva, y aquí el objeto no es encontrar la verdad, sino simplemente ayudarle a ella a calmarse, nada más. Esos son los varios tipos de comunicación constructiva. Pero el llamado o la llamada discusión, ¿sí?, en el lugar no debe existir. Y lo que hay es un diálogo, como ya dije, un diálogo simplemente para encontrar la verdad, para encontrar la realidad correcta. Si esta no es la intención en el diálogo, inclusive con cualquier amigo, en cualquier situación, ¿sí?, este diálogo siempre va a ser constructivo y nunca nos va a llevar a ninguna rencilla, a ningún odio, a ninguna enemistad. Muy bien. Entonces, aparte de eso, quiere conocer algo ya, se puede decir, que es inherente a cada uno de los cónyuges. En lo que muchas personas ya lo saben, inclusive hay libros con respecto a esto, diferencias vitales que hay, o inclusive biológicas, entre el varón y la mujer. En este caso, entre el esposo y la esposa. El esposo generalmente tiende más cuando tiene problemas, cuando está preocupado, el esposo tiende a estar en silencio y tiende a retirarse, a estar solo y a pensar y a meditar. En cambio, la esposa, cuando tiene problemas, cuando está preocupada, ella tiende a hablar y hablar y hablar. Quiere hablar con su esposo y contarle, y no espera que el esposo le aconseje, sino simplemente la esposa espera que el esposo le atienda nada más, y que le compadezca de vez en cuando con palabras cortas. Es importante saber esto para que haya una buena comunicación constructiva en el hogar. Entonces, si es que el hombre se calla y esquiva a la mujer, no es que está enojado con ella, sino simplemente está preocupado. Algo le preocupa. Y cuando la mujer habla mucho, no significa que es cargosa, sino algo le preocupa. Quiere lo que se llama un poco quitar la presión anímica que tiene. ¿Sí? Es como una válvula de escape, la presión anímica que la mujer tiene, y quiere hablar con el esposo, quiere contarle sus problemas, no para que el esposo le aconseje, ni para que el esposo empiece a discutir, ni encontrar aquí la verdad, sino simplemente lo que tiene que hacer el esposo en este caso es escuchar, atender con el oído, y de vez en cuando una pequeña palabra de ánimo o de compasión. Muy bien. Vamos a ver con algo más que tenemos que hablar con respecto a esto. Y vamos a ver aquí el tema que tenemos a continuación. Es el tema de ser benefactor. El tema de ser bondadoso. Muy bien, parece que muchas personas quizás no participan aquí en esta transmisión en vivo, quizá porque no les he avisado a tiempo, pensaba que ellos ya saben, ¿sí?, y no tuve el tiempo de avisarles. Entonces quizás en la próxima oportunidad vamos a hacer una repetición de esto, en forma breve también, y continuamos con los demás puntos de este estudio. Hay un punto importante con lo que tenemos aquí que trabajar.
que es la capacidad de dar. Antes hablamos de lo que hay que evitar, ¿sí? Varios puntos que hay que evitar, 1, 2, 3, 4. La comunicación constructiva, también destructiva, hay que evitar y también hay que hacer. Y aquí todo este punto nos habla de lo que hay que hacer, lo que hay que dar. Porque generalmente nosotros los humanos podemos hacer dos cosas. Una, exigir, dame, y la otra es dar. Son dos cosas básicas. El dar es positivo y el exigir es negativo, quitar. Quito, exijo, reclamo, corrijo, castigo, todo es pertenece a lo que yo exijo. Y aquí no hablamos de bueno y malo, sino que hablamos en forma de dar y quitar. A veces quitar es bueno, a veces quitar es malo, a veces dar es bueno, a veces dar es malo. Sí, cada cosa en su lugar y en su tiempo puede ser bueno o puede ser malo. Y aquí hablamos de ser benefactor, simplemente dar. Es una gran cualidad que quiere desarrollarla, especialmente en el hogar y en cualquier campo de la vida. Esto tiene que ver generalmente con la falta de felicidad. ¿Por qué una persona es infeliz? ¿Por qué una persona se decepciona? ¿Por qué una persona sufre? ¿Por qué una persona tiene despecho? ¿Sí? ¿Y por qué se entristece? ¿Es por qué? Porque reclamamos y no nos dan lo que queremos. Tienen muchas expectativas y la realidad, las personas nos decepcionan. No recibimos lo que queremos. Nuestras expectativas se anulan y no recibimos nada de lo que esperamos, de lo que expectamos. Y surge la tristeza, surge el desaliento, surge la infelicidad. Este gran consejo de la capacidad de ser benefactor, de dar, para ser feliz en el hogar y en la sociedad entera. Dios nos da a nosotros por intermedio de Caín. Los que estudian los escritos sagrados, el Génesis, saben la historia de Caín. Fue el primer hijo. El segundo hijo fue Abel. Y Caín lo mata a su hermano a Abel. Y antes que lo mate, Caín hace algo de un gran valor. Demuestra su amor a Dios, Caín. ¿Qué es lo que hace Caín? Trae ofrendas para Dios de la agricultura de sus frutos, porque Caín era agricultor y Abel era ganadero. Caín trae de sus frutos para Dios y lo ve Abel cómo expresa Caín, su hermano mayor, el amor a Dios, dándole frutos, quemándole en holocausto a Dios. Y Caín dice: qué bonito es esto, también hace lo mismo, también quiere expresar su amor a Dios y trae, dice, lo mejor de sus animales, cosa que Caín no hizo. Abel trae lo mejor y ofrenda para Dios, lo quema en honor a Dios. Y nos cuenta el Génesis que Dios acepta, mira la ofrenda de Abel. Cuando Caín se da cuenta que su ofrenda de él no fue aceptada y que la ofrenda de su hermano fue aceptada, Caín se enoja y dice: su cara se cae, su cara se descompone, su cara se desprende y se cae al piso de tristeza, de enojo, de celos, de despecho. ¿Por qué? Pero Caín él dio, claro que dio, pero esperaba algo. Y esto es lo que lo decepciona a Caín, porque no recibe la apreciación de Dios. Dios no aprecia su ofrenda, sino la de su hermano. Entonces aquí Dios le dice:
¿Por qué estás triste y por qué tu cara se ha caído? Cuando estamos tristes o encolerizados, airados, enojados, decepcionados, la cara se cae. Los músculos se descuelgan. El hombre está triste. Entonces en el Génesis dice, ¿por qué Dios? Le dice Dios a Caín, ¿por qué tu cara se ha caído? Le dice Dios a Caín. Caín no responde y Dios le dice, si fueres un benefactor, si hicieres el bien, si dares el bien, si fueres un benefactor, levantarás la cara, o sea, estarás alegre. Pero si no eres un benefactor, si no das, sin condición, el pecado está a la puerta. O sea, te vas a entristecer, te vas a despechar, vas a tener celos de tu hermano, y el pecado está a la puerta, pero también no es el último, no es el final. ¿Por qué no es el final? Porque el pecado depende de ti. Y tú puedes enseñorearte del pecado, tú puedes dominar el pecado, tú puedes todavía elegir y ser dueño de ti mismo. Significa que no hay excusas. Estuve triste, me decepcionaron, me despecharon, me dieron celos. No es una disculpa para cometer un pecado. Pero Dios nos da un consejo aquí a nosotros, a todo ser humano. Nos dice, si tú quieres estar alegre, y no quieres tener celos, y no quieres tener despechos, no quieres tener decepciones, lo que tienes que hacer es dar sin ninguna expectativa, dar sin ninguna condición. Lo que dice es benefactor. Y de este punto hablamos. Entonces, cuando ustedes hagan algo en favor de su familia, trabajo, limpian el piso, limpian la vajilla, lavan la vajilla, los vestidos, regan algo en la casa, trabajan, dan el dinero o cocinan, algo hacen en favor de la familia, tienen que darlo sin ninguna condición, sin ninguna expectativa, sin ni siquiera esperar que le digan gracias. Si así lo hacemos, seremos siempre felices. Este punto es un gran regalo que Dios nos da mediante Caín. Dios le aconseja a Caín, y está escrito en Génesis, para beneficio de toda la humanidad. Dice, si fueras un benefactor, vas a levantar la cara, vas a estar alegre siempre. Pero ¿qué pasa si yo soy un benefactor con intención, con condición, con expectativas? También voy a sufrir así como Caín. Él ofreció sus holocaustos a Dios, con esperanza que Dios le mime, con esperanza que Dios le acepte. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel, y eso es lo que enoja a Caín. Y por otro lado, también hay que dar lo mejor, porque Caín, él dio, no dice lo mejor, dio los frutos. Pero Abel, su hermano, Dios dice lo mejor de sus animales. Significa, si damos a Dios algo, hay que dar lo mejor. Y también si damos caridad al prójimo, también hay que dar de lo mejor que tenemos, de lo mejor que podemos. Y sin ninguna expectativa, y así vamos a estar alegres. Significa, vamos a tener la felicidad. Muy bien, esto es por el momento. En la próxima oportunidad avisamos por WhatsApp a los interesados para que puedan aquí participar. Y damos por terminado entonces el estudio. Hasta la próxima oportunidad. Les deseo que tengan una buena semana, que Dios les bendiga. Shalom, shalom.
Thank you.